Fly me to the moon, let me play among the stars. Let rain roar, let rain roar. Hola gente, bienvenidos a Music Reacción. Hoy tenemos un video en reacción de Image, vuelve Image al canal. Lo estábamos extrañando por aquí. Pero más que reacción, esto ya es de disfrutar de la música de Image, porque ya venimos reaccionando mucho a Image. Y también aprovechando, vamos a contestar las preguntas de los suscriptores. No sé si recuerdan que hace muy poquito subí por todas mis redes que íbamos a hacer un video con preguntas a Homie. No sé si llegamos a las 20, no preguntaron nada. Por lo que veo, no les interesa tanto, ¿saben? Pero bueno, más adelante, si ustedes vinieron acá solo por reacción, lo adelantan el video y ya está, mira la reacción. Luego de contestar las preguntas, vamos a escuchar a Image Bastau 2017 con la canción Kazajistán. Hermosa canción, muy divertida. Una canción hermosa que habla de la tierra de Image. Image siempre la tiene presente, a su tierra, a su patria. Así que vamos a comenzar. ¿Qué me preguntas a conmigo? Lily Argen dice: quisiera saber cómo te enteraste de la existencia de Image y qué fue lo primero que sentiste. Bueno, esto lo voy a contar rapidito, pues ya lo conté muchas veces. Lo encontré en mi primera reacción que hice acá en el canal, buscando en mi computadora, lo encontré primera vez. ¿Y qué es lo primero que sentí? Les voy a contar algo nuevo, algo que nunca dije. Cuando lo escuché a Image por primera vez me sentí como un novio enamorado. Y la verdad que fue como una mezcla de todo, porque viste cuando vos venís escuchando ya mucha música y no hay nada que te sorprenda, ¿viste? Y encontrar algo que te sorprenda así como te sorprende Image, creo que fue como ¡boom! Una piña al corazón, a la mente, a los ojos, no sé. Por eso lo comparo con un novio enamorado, ¿no? Porque quiere estar ahí todo el tiempo, ¿viste? Y a mí me pasó eso, después de hacer la reacción de Image, seguí escuchando, no podía parar. Acá la tenemos a Sara Zanetti preguntando: ¿cuándo fue tu primera vez que te enamoraste de? Pregunta tramposa esa, Sara. Bueno, si me preguntas cuándo fue mi primera vez, fue hace mucho, era muy adolescente. Y que me enamoré de, no sé, creo que mi primer amor fue mi maestra. Patricia Galán me pregunta: ¿cuál es tu punto débil? Mi punto débil, no sé en qué sentido va la pregunta, pero creo que mi punto débil es cuando quiero a alguien, ahí, chao. Bueno, Ana Pavlova acá tiene dos preguntas, vamos a contestar la primera que dice: imagina que tienes total libertad de acción, sin restricciones, ¿qué vas a hacer? Bueno, ahora estamos con el coronavirus y tenemos algunas restricciones, pero lo que es en la vida personal nunca me privé de hacer lo que quería. Siempre intenté o hice todo lo que me propuse, así que en ese aspecto no tengo restricciones. Y si es por esto que preguntas del coronavirus, por lo que ahora estamos pasando, que tenemos algunas restricciones, te diría que viajaría ya para Rusia. Ustedes saben que quiero viajar para allá, estoy loco por ir. Por favor, que termine ya esta cuarentena. Y la siguiente pregunta es: ¿qué tipo de persona atrae su atención más rápido, inteligente o guapo? Bueno, sí. Lo que pasa es que para responder esta pregunta la respuesta tiene más matices. Por ejemplo, me puede atraer una persona que sea linda físicamente y perder el interés a los 5 minutos de estar hablando con ella. Y puede pasar que una persona no me atraiga físicamente de entrada, pero luego de unos minutos me atraiga totalmente cuando está hablando conmigo. Así que contestando básicamente tu pregunta, tiene que ver mucho la personalidad de la persona, que me atraiga mucho su forma de ser. Es que sea una persona extrovertida o que simplemente me atraiga como es, por supuesto. Siguiente. Pilar: Homie, ¿tienes a alguien especial en tu corazón? Una relación sentimental, chica o chico. Sí, tengo a alguien especial en mi corazón. Mujer. Pero más adelante voy a ampliar un poquito esta pregunta porque también tengo otra pregunta un poco parecida. Y quiero profundizar un poquito más en eso. Irina acá pregunta: ¿eras un niño obediente? Niño obediente. Para nada. Era un diablito yo. Cuéntanos de tus payasadas de la infancia que tus padres no sabían. Pero este video no tiene que durar 4 o 5 horas, querida. Voy a contar una chiquita, una travesura
Pero esto más que una travesura, creo que tendría que venir a buscarme la policía y llevarme preso de por vida. Me gustaba jugar con fuego cuando era chico. No sé, el fuego es algo que siempre a mí me fascinó. Ya lo verán que siempre lo incorporo en todas partes un poquito de fuego. Una vez jugando con fuego, ocasionó un incendio. Vinieron 2 dotaciones de bomberos. Yo había comenzado el fuego y escapé. Una rata escapé. Y luego volví a la escena del crimen, ¿no es cierto? Ay, tenía tanta culpa. Pero llegué hasta el lugar. Estaban todos los bomberos, todos ahí, y estaba lleno de gente. Creo que hasta también estaba el noticiero. Y yo me paré y, ¿qué pasó acá? Daña Sánchez Sorín, ¿eres hijo único? No, no soy hijo único, tengo un hermano mayor. Tiene 2 años más que yo. Se llama Fabián. También me pregunta qué es lo bello que te rodea. Pero es la vida es hermosa, hay que vivirla, hay que disfrutarla. Ani Arco me pregunta cuál es tu trabajo principal además de reacción musical. Bueno, yo soy chef de los 18 años, trabajé prácticamente toda mi vida en cocina. Susana Terciado, ¿quiénes son tus cantantes preferidos o grupos musicales? Bueno, la verdad que tengo muchos cantantes preferidos, pero si tengo que poner uno muy arriba, ya todos saben que es Dimash, por supuesto. Pero alguien que disfruto mucho, que es un cantante que escucho mucho, que es David Bisbal. Pero creo que mi lista de artistas es muy amplia. Hay muchos cantantes de España que me gustan y México. Creo que esos 2 países donde yo más escucho música. Y por supuesto, nunca me voy a olvidar de mi amado Frank Sinatra y Luis Miguel, que por suerte hicieron un dúo para mi deleite. Alicia me pregunta, ¿amas a los animales? Sí, por supuesto. Yo soy de esos que creen que el que no ama a los animales tampoco quiere a las personas. Ani Arco pregunta, ¿quién te dio unos ojos bonitos, mamá o papá? No sé, creo que tengo una mezcla de los dos. No me parezco ni mucho a uno ni mucho al otro. Es como una mezcla. Elis Toledo dice, ¿por qué sos tan fenómeno? Gracias, amigo. Yo sé que lo decís porque me querés, porque sos mi amigo. No me creo tan fenómeno. María Ángel Arenas dice, tengo 2 preguntas. ¿A qué artista español admiras más y con cuál te gustaría hacer un dúo? Bueno, como dije antes, tengo muchos artistas españoles que entran dentro de mi canasta, dentro de lo que yo escucho. Y se me hace muy difícil elegir, ¿no? Pero si tendría que hacer un dúo, lo haría con David Bisbal. Por Dios, qué voz que tiene ese muchacho. Y por supuesto, admiro mucho a Mónica Naranjo y a Diana Navarro. Se me hace muy difícil elegir gente. Anabela Mesker pregunta, ¿te gusta el tango? Sí, por supuesto, me gusta mucho el tango. Hice un cover no hace mucho, el tango Nostalgia, si querés buscarla. Creo que está por alguna de mis redes. Si tuvieras la oportunidad de hacer un vivo, ¿te animarías a hacer un especial? Hace muy poquito hice un directo cantando en vivo. Pero sí, por supuesto, yo me animo a hacer cualquier cosa. Madre María dice, cuéntanos sobre ti. Te conocimos con tus reacciones a Dimash. ¿Planeas asistir a un concierto de Dimash? Me gustó mucho tus versiones de Dimash y dúo con Leo Cantro. ¿Habrá más portadas? La verdad que disfruté mucho hacer el dúo con Leito. Es un gran amigo youtuber de México, lo quiero mucho. Y creo que hace un excelente trabajo con Dimash, es un DIR destacado. Trabaja mucho por Dimash, lo admiro mucho. Y sí, estoy pensando hacer otra canción de Dimash, pero ustedes sabrán que es muy difícil para mí cantar canciones de Dimash. Creo que ya es difícil para todo el mundo, pero para mí un poquito más, no tengo tanta voz. Y por último lo tenemos a Luis Fernando preguntando, homie, ¿saldrás del closet? Antes de contestarte la pregunta, querido Luis Fernando, le voy a contar a la gente que Luis Fernando es ese tipo de persona que te odia pero te sigue, que te critica, te insulta por todas las redes, pero él te sigue. Querido, no tengo que salir de ningún closet, pero si querés saber de mi preferencia sexual, soy heterosexual. Y si no fuera, también te lo cuento, porque no tengo ningún tabú con eso. No tengo prejuicios sexuales, ni raciales, ni religiosos. Y me interesa que la persona sea buena gente, nada más, querido. Y como siempre digo, cuando aparece alguien así como vos, ¿por qué estás en este canal si tanto me odias? Andate un canal que te guste. Mirá un youtuber que te agrade, para tu salud mental. Bueno, gente, hasta aquí hemos llegado con esto de las preguntas. Si no hicieron más preguntas, lo siento. Perdieron la oportunidad. Ahora sí, vamos a escuchar a Dimash y esta canción que vamos a escuchar tiene que ver también un poquito con este video. Porque Dimash en esta canción habla de su tierra, sus raíces, de lo que él es.
Y es un poquito también lo que hicimos hoy. Así que vamos a escuchar más que una reacción. Como dije antes, esto es disfrutar, ¿no es cierto?, de la música de Dimash. Vamos a escuchar. Esta canción es hermosa, ¿no? Los arreglos musicales, la letra, lo que habla es hermoso. Por Dios, esos arreglos, hermoso, el ritmo ahí, se escucha bien el bajo, la guitarra ahí, todo bien marcado. Qué jovencito que estaba ahí el día, ¿eh? Ese muñequito. Qué lindo ahí, todo oro ahí, las coreografías, hermoso. Wow. Qué marcado que está ahí los arreglos. Qué difícil que es ese arreglo vocal que hace Dimash ahí en intermedio. Por Dios, qué lindo, por Dios. Esta es una de las canciones que más me gusta, con ritmo que tiene Dimash. Por Dios. Qué lindo que siempre escuchar a Dimash. Muchas gracias a todos los que hicieron las preguntas, la verdad que muy agradecido. Así que, gente, nos vemos en la próxima. La